Los duelos implican un proceso y tienen, amén del tiempo que lleva inevitablemente a transitar, tienen un propósito. Elaborar un duelo significa meter el cuerpo, ante todo, en lo real. Hay una frase de Bert Hellinger que me parece tan maravillosa por lo representativa de la verdad y de una manera tan simple, ¿no? Cuando él decía, la vida siempre espera por nosotros. Constelaciones para la vida, con Sara Levita. Estoy acá junto a Sara para hacer un episodio diferente y muy especial. Hace un tiempo, en Constelaciones para la Vida, le dedicamos otro episodio a los duelos, que llamamos ¿Cuándo deja de doler? Entonces decidimos hacer este nuevo episodio para profundizar un poco más sobre los duelos, pero también enfocarlo sobre todos los otros duelos que hacemos a lo largo de nuestra vida, que no se refieren a lo que entendemos naturalmente como duelo y como un duelo obvio, que es cuando alguien muere o cuando la vida por su propia naturaleza o por un momento inesperado se termina. Entonces, con Sara, antes de empezar a grabar, hablábamos de esto. Sara, ¿cuántos tipos de duelo, cuántas formas de duelo hay que no son solo estas concretas a las que solemos referirnos, a las que nos habilitan ese duelo socialmente aceptado? Me parece que este es un tema tan importante, Nati, porque desde que llegamos a la vida comenzamos a tener la posibilidad de duelar. Por ejemplo, toda una vida intrauterina, donde mamá respiraba por nosotros, se alimentaba por nosotros, se cuidaba por nosotros. Y a medida que pasa el tiempo y empezamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo está separado del cuerpo de mamá, por más que esto sucede en el nacimiento, psíquicamente todos los bebés, después de alrededor de 8 meses, comienzan a reconocer que sus cuerpos están separados del cuerpo de mamá. Y tienen una de sus primeras crisis de angustia. Exactamente. Sí. Entonces, fíjate que desde que nacemos, la vida nos va preparando para soltar y hacer lugar a lo nuevo. Demos una avanzada a este episodio mencionando todos los duelos que se nos vienen a la mente y mientras invitamos a la persona que nos está escuchando a pensar sobre los suyos. Por ejemplo, otro duelo muy obvio es el duelo de la infancia y justamente la llegada de la adolescencia y todos los ritos de paso, ¿no? Y de la adolescencia a la adultez, por ejemplo. Tal cual, fíjate, ¿no? En la infancia cuando nace un hermano, no deja de ser un duelo. Mirá. Por más que es una alegría muy grande tener un hermano, pero por ejemplo dejas de ser hijo único. Cuando entras al jardín y de pronto hay toda una vida familiar en donde sos el rey o la reina de la casa, como decía Freud, Your Majesty the Baby, y la vida te da la oportunidad de aprender a compartir, pero hay todo un lugar narcisista y egocéntrico que también se termina. Y después cuando entras a la primaria hay un grado de sociabilización mayor y un comienzo de toma de responsabilidad que comienza a correrte del principio de placer en el cual uno cuando es bebé vive. Además de todas estas etapas de la vida en la que también podemos enumerar en las mujeres la menopausia, en los hombres está la andropausia también, cuando uno se vuelve abuela o abuelo, en la maternidad y hacemos un duelo que es conocido también como el puerperio, ¿no? Un nuevo aspecto, una nueva identidad, depende del enfoque que lo quiera tomar cada uno. También hay otros duelos simbólicos que a veces tienen que ver, por ejemplo, cuando un trabajo se termina. Así es. Una mudanza. Una mudanza, una separación, un divorcio, una desilusión. Porque desde que nacemos, por ejemplo, Nati, nos vamos preparando para morir. Seamos conscientes o no, es una realidad que se nos impone. Pero nunca estamos listos, por ejemplo, para desilusionarnos. Entonces también hacemos duelos de nuestras ilusiones. Por ejemplo, cuando
estás en una relación, al poco tiempo te das cuenta que el otro o la otra no es esa idea o ese ideal que vos de pronto tenías. O sea, ahí me detengo y te pregunto, ¿hay un duelo cuando se termina la etapa del enamoramiento, por ejemplo? Por ejemplo, ahí ya tenés un duelo, a tal punto que muchas parejas concluyen la relación. En algunos casos retomar y en otros seguir adelante desde un nuevo lugar. Claro. Por ejemplo, como vos bien decís, una mudanza es una separación. Cambiar una carrera es una separación. Cambiar tu actividad laboral o profesional. Digo, estamos permanentemente atravesando procesos de duelo. Claro que algunos son más evidentes, más contundentes, otros son más pequeños, son más sutiles, pero fíjate, cuando de pronto alguien tiene una enfermedad, eso también habla de un proceso de duelo, quizá de una calidad de vida, de una forma de vida. También cuando alguien supera una enfermedad compleja y tiene que volver a la vida, por supuesto mucho más constituido, fortalecido y transformado, pero no deja de ser un duelo. Digo, estamos todo el tiempo. El duelo de las migraciones, tan actual también, tan ancestral y tan actual nuevamente, ¿no? Exactamente, o el duelo tal vez de posibilidades socioeconómicas, que la vida a veces te va trayendo y tenés que despedirte de una forma de vida. Lógico que cada vez que aparece esta instancia, este instante de duelo, simultáneamente también aparece la oportunidad hacia lo nuevo. Es como invitarte a pensar lo siguiente: ¿podemos separar la vida de la muerte? ¿Podemos separar la muerte de la vida? No. De la misma manera, cada vez que a lo largo de nuestra vida algo muere, también la oportunidad a lo nuevo resulta. Y ni hablemos en estos tiempos, ¿verdad? Pienso que hay alguna persona que nos debe estar escuchando, que debe estar pensando también el duelo de las mal llamadas mascotas. Y justamente hablaba con alguien el otro día que decía, bueno, a mí se me murió el gato y estoy muy angustiado y demás, no voy a comparar esto con lo que te está pasando a vos. Y sin embargo, yo entiendo que sí tenía derecho a esa comparación, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene derecho a sentir lo que siente, pero quiero decir, muchas veces uno anula esos procesos de duelo porque aparentemente no son tan grandes y sin embargo a uno sí les generan algo muy importante. Entonces, tal vez sí es comparable en lo que significa para cada una, ¿no? Sin duda, fíjate, ¿no? Desde la mirada sistémica, tomando el ejemplo que vos traes, nuestras mascotas en general representan a niños no nacidos del sistema. Por ejemplo, hijos, hermanitos. Por eso el dolor es desgarrante y se lo sufre de una manera muy particular. Espera, porque me quedé sin aire. ¿Cómo me amplías esa idea de la... Tendríamos que hacer un episodio especial, pero haceme un coming up. Las mascotas. Nuestras mascotas sí suelen representar a niños no nacidos del sistema o a niños de muertes prematuras. Y eso es, por ejemplo, solo un parrafito más y retomamos, ¿no? Que están excluidos. Claro. Entonces, a través de esa relación tan íntima y tan familiar, porque compartís tu hogar y tu cotidianidad, hay gente que comparte hasta su cama, duermen con ellos, lo que aparece es una manera más que inconsciente, álmica, de intentar incluir a quien está excluido. Y digo intentar porque, por supuesto, lo que resulta y lo que genera un movimiento hacia la solución es incluir a quien falta. Por ejemplo, a un hijo que se perdió de manera natural o provocada, o a un hermanito que tal vez sufrió el mismo destino. Pero entonces tomar a nuestro animal compañero, porque mascota resume un montón, pero sé que ya no se le puede decir así. ¿Sería un movimiento de resolución fallido? Claro. ¿Viste cómo aprendí, no? Claro. como cualquier otra implicancia. Okay. Entonces, cuando vos le pones luz y conciencia y podés tal vez reconocer a quién está intentando traer
o mejor dicho, en quien vos, de alguna manera, sobre quien estás abriendo tu corazón para poder incluir a quien falta, al hacerlo adecuadamente, lo corres de ese lugar y podés empezar a tener con, como se dice hoy en el camino espiritual, con estos hermanos menores, el lugar que le corresponde. No sabía cómo es el concepto. Claro, lo que nosotros llamamos mascotas, que son los animales, se los llaman hermanos menores, porque no tienen conciencia. O sea, el ser humano se caracteriza por haber adquirido la conciencia, que es lo que nos diferencia. Claro, como evolutivamente, reino mineral, animal, vegetal, animal, humano, así es. Angélico, XX. Así es, okay. Así se lo llaman. Mira. Entonces, bueno, poder ordenar y poder incluir a quienes ellos te traen es la forma de poder entablar con ellos una relación diferente. Volviendo a lo que nos compete en este episodio, tengo muchas preguntas para hacerte sobre los duelos. No voy a caer en la misma de aquel episodio cuando deja de doler, pero a todas las personas que se sigan haciendo la misma pregunta, los invitamos a escuchar ese episodio. Sí me parece que sería interesante poder profundizar a qué nos convoca ese dolor, ¿no? Me parece, primero, muy importante esto que traes de la convivencia entre la vida y la muerte en muchos procesos, ¿no? Que mientras nosotros vamos hacia la vida, también hacemos procesos de muerte, que un paso hacia adelante también está implicando dejar atrás una identidad, un camino, amigos, pares, ¿no? También porque cada movimiento individual te aleja de algunas personas, por ejemplo. Inevitablemente porque para poder tomar, por ejemplo, un lugar adulto en la vida, a lo primero que tenemos que renunciar es a nuestra infancia, es a nuestra posición infantil. Para que la vida nos encuentre disponibles a la hora de querer, por ejemplo, realizarnos en lo que exige la vida adulta, por ejemplo, tener una pareja, poder realizarte laboral o profesionalmente, tener una economía autónoma e independiente, hacerte responsable de tu salud. Digo, no se puede como niño, por ejemplo, aspirar a tener relaciones adultas, suponte con estos ejemplos que te doy. Por esa razón, tantas veces uno ve relaciones de pareja donde es una relación entre niños, y relaciones laborales que también se lo encara desde ese lugar, sin tomar la responsabilidad que corresponde, o una relación con lo económico no consciente, en donde tal vez, por dar un ejemplo, terminás llevando tu dinero a lo que es superfluo sin considerar lo que es prioritario o obligatorio, o una relación, yo diría, hasta indiferente con la salud. Entonces, la primera renuncia que tenemos que hacer tiene que ver con esto, para poder crecer y merecer y tener una vida digna, ¿no? En aquello que cada uno, por supuesto, se quiera realizar. Renunciar a la infancia es todo un proceso, Nati, porque fíjate que en ese lugar, más allá de cómo haya sido tu historia, el bebé y el niño vive en un principio de placer, como también lo llamaba Freud. Y poder renunciar a ese placer y poder reconocer que la realidad impone otra cuestión, parece algo simple, pero es toda una decisión. ¿A esta infancia se renuncia de una vez en un movimiento o se va renunciando de a poquito? Es un proceso y es independiente de la edad que tengamos. Porque, por ejemplo, parte de renunciar a la infancia es soltar la creencia de que nuestros padres son eternos y que vamos a poder contar con ellos por siempre, de una forma íntegra, ya sea física o psicológica. O tal vez que el mundo es como yo lo imagino. Por ejemplo, y a partir de ahí, claro, uno amplía esa visión al mundo, tal cual creyendo que el mundo es ese ideal
y no el real. Entonces también de alguna forma cuando uno va saliendo al mundo y se encuentra que el mundo no es como lo imaginábamos, esa tolerancia a la frustración es lo que nos va haciendo despedir de la infancia también. Claro, en realidad es la instancia que te va dando pie para poder mirar en qué lugar estás parado ante la vida. Porque la vida permanentemente te invita a crecer y a evolucionar. Entonces, tu tolerancia a la frustración es lo que te va a permitir, por ejemplo, como lo que es un mojón, darte cuenta si estás mirando, por ejemplo, más hacia lo anterior y dándole la espalda a lo nuevo, o si en realidad ya estás mirando hacia lo nuevo, tal vez con un costo, porque hay una despedida que comenzaste a hacer. Los duelos implican un proceso y tienen, amén del tiempo que lleva inevitablemente a transitar, tienen un propósito. Porque fíjate que nadie sale de un proceso de duelo como entró. Salimos transformados, salimos cambiados, salimos con otro grado de madurez. Humildes, diría también, ¿no? Salimos más humildes ante lo inevitable que es la muerte, que te lleva a reconocer tu pequeñez. Y no solo me refiero a la muerte física. Al fin de un ciclo. Al fin de un ciclo, de una etapa, de una relación, de una ilusión. Leía hace poco que en general cuando hacemos algunos duelos, de alguna manera siempre estamos reviviendo un duelo anterior o un duelo muy importante, como que nos duele igual que nos dolió si tuvimos una pérdida significativa. En mi caso diría mi abuela, pero a muchas personas les duele como el fallecimiento de sus padres, por ejemplo. Eso va a depender de lo que vos fuiste elaborando de tus duelos anteriores, Nati, porque si uno va elaborando sus duelos, elaborar un duelo significa meter el cuerpo ante todo en lo real, porque fíjate, una relación pudo culminar hace tiempo y sin embargo vos seguís permaneciendo porque hay una resistencia a asumir que se terminó. Y muchas personas están en duelo toda la vida, se resisten a esos finales de ciclo. Por eso muchas veces nos encontramos con personas que permanecen en relaciones donde no hay reciprocidad, donde no hay un objetivo de crecimiento, de trascendencia, de superación. Eso se ve mucho en las parejas, por ejemplo, o en relaciones laborales, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos no te permitís ese tránsito, ante todo, de asumir que algo se terminó. Después, meter el cuerpo en el dolor, quiero decir, en el duelo propiamente dicho. Es esa etapa del duelo donde uno empieza a angustiarse ante lo que asiente como lo verdadero y lo real. Después viene otra etapa, que es la etapa de la tristeza, que es cuando uno ya asume que algo terminó y la tristeza empieza a aparecer como un indicio de la despedida consciente, hasta que terminás de hacer esa elaboración y luego de esa elaboración lo que aparece, es un nuevo sujeto, otra fortaleza, pero todo esto lleva todo un tiempo. Quisiera resaltar, si de alguna forma pudiera, esta idea de que estar triste está bien, porque la tristeza de verdad tiene muy mala fama y es tan evolutiva, nos conecta tanto con lo profundo de nosotros. Entonces, habilitarse esos momentos de tristeza como algo feliz, si pudiéramos decirlo de esta forma, ¿no? Y es fundamental porque es la manera en que uno realmente va transitando, elaborando y cerrando duelos. ¿Para qué? Para que cuando la vida te vuelve a traer duelos que tenés que afrontar, no vuelva justamente a reactivar ese proceso de duelo que quedó abierto. Claro. Ese es el punto. Entonces después
tal vez por una pérdida menor, si hay un duelo que no se elaboró, no se transitó y no se cerró prolijamente, aparece una exacerbación de la angustia, del sufrimiento, que uno lo ve de afuera y dice, pero ¿por qué esta persona cae en un pozo de angustia tan grande ante una pérdida menor? Porque ahí sí está reactivando lo que quedó pendiente, de lo contrario no. De alguna forma también lo dice el saber popular, pero cuánto nos cuesta verlo en nuestra vida, que en realidad uno hace los duelos cuando puede. Y eso también nos cambia la mirada, a veces muy juzgadora, de las otras personas, tipo, mirá lo que le pasó y está como si nada. Digo, ahora no estoy trayendo la idea de tapar el dolor, ¿no? Que también lo hacemos. Salimos a trabajar como locos, o sea, hacemos algo intrépido, nos vamos de viaje. Bueno, 1000 estrategias para evitar el dolor, como siempre, en un duelo y en cualquier situación triste. Pero sí saber que tal vez algo se terminó y uno tiene su duelo postergado, como por ejemplo, y acá traigo un caso personal, un puerperio hecho un año después, porque en ese momento no era posible hacer un puerperio porque, bueno, fue un embarazo complicado. Entonces uno tenía que estar disponible para seguir sosteniendo eso a su hijo, a su hija en este caso. Pero sí, tal vez un año después de lo que corresponde, entre comillas, uno empieza a hacer este proceso y no entiende por qué. Por eso, a partir de lo que decís, quisiera hacer este aporte. Qué importante es tener la humildad de reconocer los propios límites y, suponte, poder pedir en algunos casos una ayuda profesional, una asistencia externa. Porque a veces los duelos que uno pospone por tener que sobreadaptarse a una realidad que te exige estar entera, disponible, trae aparejado costos altísimos, a tal punto que hasta puede llegar a afectar la propia salud. Entonces, tan importante es poder reconocer los propios límites para poder también medir hasta dónde podemos tomarnos ese tiempo sin que haya costos mayores. Y cuán más fácil sería quizá en algunos casos pedir una ayuda a tiempo para poder transitar una realidad que se impone con el menor costo. Lo entiendo. Mi pregunta sería, ¿uno puede elegir cuándo hacer un duelo? En realidad, yo diría que no. Mira, yo lo que me animo a compartir es que en este momento somos millones en el mundo que venimos haciendo un trabajo hacia nuestro interior, una conciencia de nosotros mismos. Y con esto quiero decirte que yo en estos tiempos, a diferencia de otros tiempos, me encuentro con muchas personas que aún viviendo un proceso de duelo, pueden reconocer y pueden detectar que hay algo que no está bien, que supera al proceso en sí mismo, teniendo la posibilidad quizá de pedir una ayuda profesional o una asistencia externa mientras estos procesos van atravesándose. Por eso me parece que hay una palabra que quisiera resaltar. Es como en estos tiempos en donde la vida nos está invitando a todos a vivir sistemáticamente, diría, duelos cotidianos, porque el nuevo tiempo y lo nuevo colectivamente está esperando por nosotros. ¿Qué es lo que nos va a rescatar, Nati? La conciencia. Y apuesto y apelo a que la conciencia en estos tiempos, a tantos, y que así sea cada vez más, nos va a permitir a vivir nuestros duelos, no sin dolor, porque eso sería una ilusión, pero sí tal vez más contenidos, más amparados y más acompañados. Le quiero agregar a este pensamiento hermoso que estás trayendo de la conciencia. Mientras te escuchaba hablar pensaba en todas las veces, yo le digo, en que la vida como la conocía se terminó, y donde también decía, bueno, toqué fondo. Y cuando sentía eso, no, había otro fondo peor al cual llegar. Eso es una recurrencia de la cual ahora me puedo reír
Y cuando vuelvo a hacer ese proceso entiendo de qué se trata, ¿no? Entonces uno lo lleva justamente con más conciencia. Pero creo que en esos caminos de tristeza y de falta de vitalidad y de donde el mundo incluso se pone en sepia, diría, también hay una posibilidad de nosotros de resistirnos a eso que parece que nos tracciona hacia otro lugar y de ser como muy irreverentes e insistentes a decir, miro la vida, miro lo que todavía está vivo en mí, miro la planta que crece, miro que todavía hay gente sonriendo aunque yo todavía no pueda sonreír. Yo recupero la certeza de que un día voy a dejar de llorar y voy a volver a tener hambre. Entonces me parece que podemos como revelarnos también, hacer como un acto de micro resistencia con la poquita fuerza que tenemos en esos momentos y decir, bueno, tengo fe, lo entrego, entiendo que esto es un proceso evolutivo, que este no es el final del proceso y que como bien vos sabés, ese vacío que uno siente cuando uno se queda ahí, luego se hace fértil. Qué linda imagen. Y permitime que quisiera agregar algo más al respecto. Hay una frase de Bert Hellinger que me parece tan maravillosa por lo representativa de la verdad y de una manera tan simple, ¿no? Cuando él decía, la vida siempre espera por nosotros. Y cuando tenemos la conciencia que aquello sobre lo cual estamos duelando no es más que la asistencia que tenemos del universo para soltar aquello que ya no nos representa, no habla de nosotros, y es la forma en que el universo, el cosmos, nos está acompañando para hacer lugar a lo nuevo. Entiendo que hasta los procesos de duelo se pueden resignificar, ya no viviéndolos como el fin, sino simplemente como un paso o un pasaje hacia lo que espera por nosotros. Y como a mí me gusta decirlo, que tantas veces lo hemos compartido, siempre lo que resulta es para el más alto bien. Que así sea, Sara. Gracias, Nati. Gracias a vos.